Leer va a cambiar tu vida. Seas un niño, un adolescente o un adulto, tener presente el hábito de la lectura en tu día a día es algo importantísimo si querés mejorar exponencialmente tu capacidad de aprendizaje y de concentración, así como desarrollarte intelectualmente a lo largo de tu vida, y obviamente quedar bien frente a tus amigos recitando el Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la... bueno, basta. Pero en la sociedad moderna, leer es algo que está borrado, que fue eliminado de la cotidianeidad y fue reemplazado por cosas como los programas de televisión, las series de Netflix y las redes sociales, lo que está haciendo que la capacidad de concentrarse de la sociedad y sobre todo de nuestra generación esté cayendo en picada. Es por eso que con este video voy a tratar de revertir esta situación de falta de atención en los jóvenes y te voy a enseñar cómo crear el hábito de la lectura y leer mucho más en tu día a día, lo que te va a ayudar muchísimo a leer tanto si tenés tiempo libre como si no tenés tiempo libre. Pero acá hay un problema, ¿cómo vas a leer más si todavía ni siquiera tenés el hábito de leer? Así que te voy a explicar de manera rápida cómo empezar a leer, o sea, cómo formar el hábito de lectura. Para esto me voy a basar en las 4 leyes de cambio de comportamiento humano que están en el libro Atomic Habits de James Clear, que básicamente lo que dice es que para empezar a hacer un hábito, tu hábito tiene que ser visible, tiene que ser atractivo, tiene que ser fácil y satisfactorio, y que esto sirve para crear buenos hábitos como para eliminar malos hábitos. Y te explico cómo. Bien, para crear buenos hábitos vas a seguir estas 4 leyes a la perfección, o sea, vas a hacer el hábito visible, atractivo, fácil y satisfactorio. Y para eliminar los malos hábitos lo vas a hacer a la inversa, o sea, vas a hacer el hábito poco visible, poco atractivo, difícil y no satisfactorio. Pero ¿cómo aplico esto al hábito de la lectura? Te estarás preguntando, que es para lo que viniste en este video. Para cumplir la primera ley y hacer visible el hábito de la lectura no es más que tener un libro en tu mesita de luz o en tu mochila siempre. Y sí, no soy Albert Einstein, pero para hacer visible un libro lo tenés que ver. Pero lo que seguro no sabías es que solo con ver este libro ya vas a estar más tentado a hacer el hábito, porque le estás transmitiendo a tu cerebro la señal de que tiene que leer. Y además solo con este cambio tan chico que es ponerlo en lugares que ves frecuentemente. Otro ejemplo de hacerlo visible puede ser ponerlo en el baño, cosa de que cada vez que vayas y sepas que te vas a tardar un tiempo puedas leer. Pero bien, ¿qué hay de la segunda ley? ¿Cómo haces el hábito atractivo? Porque pensalo, solemos ver Netflix porque estamos sentados en el sillón calentitos con una manta y a veces hasta con un poco de comida, y eso es lo que te hace estar tan adicto a Netflix en tu día a día. Pero ¿qué pasa si cambias eso? O sea, haces exactamente lo mismo pero con los libros. La cosa es así, vas a hacer que te guste el hábito de leer libros, haciendo exactamente lo mismo que haces cuando ves una serie de Netflix. O sea, vas a buscar un lugar cómodo para leer. Por ejemplo, podés leer en tu cama mientras tenés tu té favorito al lado tuyo. Entonces, conforme pasen los días te vas a dar cuenta que te está gustando leer, pero en realidad es que hackeaste tu mente, no te está gustando leer, te está gustando lo que pasa cuando lees, lo que hace que al final del día quieras leer más. Y ahora vamos con la tercera ley, que es hacer fácil la lectura. Hacer fácil cualquier hábito, este libro lo describe como sacar la fricción, que la fricción, para quien no sepa, son los obstáculos. Así que tenés que ponerte a pensar cuáles son los obstáculos, cuál es la fricción que te impide leer. Y bueno, creo que con pensar exageré un poco, porque es obvio que lo que te impide leer es el celular. Así que vas a agarrar tu celular y lo vas a tirar por la ventana, o como segunda opción bloquearlo durante esas horas, pero te recomiendo la primera. Y bueno, te dije el celular porque es lo más común, pero esto lo tenés que aplicar a cualquier distracción que puedas tener. Por último es hacer satisfactorio el hábito. Esto es básicamente sentir el éxito después de cada hábito, porque la mayoría de personas sabe que después de hacer un buen hábito como leer o estudiar durante mucho tiempo sentís buenos resultados, pero el problema es que esos resultados son a largo plazo, no a corto plazo, y tanto yo como vos queremos saber que estamos progresando a corto plazo. Así que para hacer el hábito más satisfactorio podés, después de completar el hábito, marcarlo como completado, porque haciendo esto, por ejemplo, con un habit tracker podés ver el progreso día a día, o sea que ves ese éxito, ese hábito completado después de cada día, no después de muchísimo tiempo. Así que bien, ya sabés cómo empezar el hábito de la lectura, cómo empezar a leer, pero ahora te voy a dar algunos consejos para que estés donde estés, tengas el tiempo libre que tengas, o hasta si no tenés nada de tiempo libre puedas leer, porque leer en tu día a día debería ser algo obligatorio. Y esto te lo digo porque yo era una persona que creía que no tenía tiempo para leer, y no te digo esas personas que dicen que no tienen tiempo para leer pero en realidad están toda la tarde viendo TikTok. Mi problema era que estaba ocupado todo el día, o sea, no tenía literalmente tiempo para leer, y leía un poco, por ejemplo, los fines de semana o cuando podía, pero no era un hábito recurrente. Y esto lo logré siguiendo 4 puntos que ahora te voy a contar. El primero es ritualizar el hábito, y no te digo que te armes un ritual satánico para leer, no tiene nada que ver con eso, sino que vas a crear un ritual, una rutina con el hábito de leer, porque todo en esta vida es más fácil si lo hacemos con una serie de pasos. Por ejemplo, vos ya tenés un ritual, cuando te levantás siempre te lavás los dientes, te das una ducha y haces lo que tengas que hacer, y al tenerlo puesto de esa forma, o sea, en modo de rutina, es mucho menos probable que te saltees el hábito. Además que esto lo podés combinar con las leyes que te di al principio, porque por ejemplo tu ritual puede ser prepararte el té, ponerte el pijama e ir a la cama, y ya una vez hiciste todo eso, créeme que va a ser mucho más fácil que leas. Por ejemplo, yo, para no saltearme el hábito de lectura, lo incorporé en mi rutina de desactivación. Con rutina de desactivación me refiero a rutina para dormir, o sea, desactivarme de mi día. Y lo que hago en esta rutina es, termino de comer, me lavo los dientes, leo y me duermo. Entonces este ritual no solo me hace leer más, sino que también me facilita el sueño. Así que justamente te recomiendo leer antes de dormir. El segundo consejo es leer en el tiempo muerto. Y claro, porque yo cuando decía que no tenía tiempo para leer, en realidad no estaba pensando bien, porque no tenía un bloque de tiempo para leer, que es diferente, pero sí tenía durante todo el día varios intervalos chiquitos pero que no hacía nada, como por ejemplo podía ser cuando iba al baño o cuando volvía en el transporte. El problema es que este tiempo yo no sabía ni que existía, porque inconscientemente lo estaba usando para ver WhatsApp o ver Gmail, pero leer en este tiempo muerto, aunque sean solo 5 minutos, van a ser 5 minutos cada día, lo que combinado con leer a la noche se va a traducir en un montón de libros. Y el tercer consejo es usar
usar audiolibros. Y sí, hay gente que dice que es mejor leer con la vista, que lo otro no es leer, es escuchar. Y puede ser que hasta tengan razón, pero al final del día la información te entra igual. Mientras uses de buena manera los audiolibros, o sea, concentrándote en lo que dice y no prestando atención a cualquier otra cosa, entonces termina siendo lo mismo, casi lo mismo que leer. Pero lo bueno de los audiolibros es que lo podés usar en muchas otras ocasiones. Porque mientras vas caminando al gimnasio no podés abrir un libro y ponerte a leer en medio de la calle. O por lo menos no te lo recomiendo. Pero en cambio sí podés ponerte a escuchar un libro, lo cual te va a ayudar muchísimo con el punto 2 que te dije, que es leer en tu tiempo muerto. Así que te recomiendo usar este consejo de los audiolibros, sobre todo cuando estás en transportes. Porque podés sacar el libro y leerlo ahí mismo, pero te va a ser mucho más incómodo. En cambio con el audiolibro ya vas mucho más chill. Y el cuarto y último consejo es cortísimo y es tener preparado el siguiente libro. Porque yo podía perder muchísimo tiempo de lectura solo por no tener un libro a mano. O sea, terminé el último libro que leí y no sabía con qué empezar. Por eso te recomiendo que para ahorrarte este tiempo sin leer, busques una lista de libros y te las leas todas. Así cuando terminas un libro vas al siguiente y así con todo. Pero bueno, debe haber un millón de consejos más y estos son los consejos que me sirvieron a mí, que yo uso día a día. Pero bueno, espero que este video te haya aportado valor y que empieces a leer.